Buenos días, se hablará sobre las fuentes principales de contaminación atmosférica, que son dos, que son las naturales y las antropogénicas. Se explicará cada una, así como también los componentes de contaminación que existen en la atmósfera y también se verá un programa de monitoreo atmosférico que tiene el Estado. Fuentes principales de contaminación atmosférica, naturales y antropogénicas. Las fuentes principales de contaminación naturales son las emisiones ganaderas, extracción de minerales no metálicos, petróleo, petroquímicas, incendios forestales, etc. Los incendios forestales, que son ocasionados de manera natural, son considerados contaminantes, ya que liberan una cantidad grande de gases como son el monóxido y el dióxido de carbono, como también polvo y cenizas que contaminan severamente el aire y los suelos. Los minerales, al ser introducidos en el agua y dependiendo del nivel de concentración en que se encuentren, pueden provocar un desequilibrio ambiental como también de contaminación. Algunos minerales sirven para la nutrición del suelo en el ambiente, pero otros, al ser introducidos en grandes volúmenes, como son el cobre, el oro, el fluoruro, etc., llegan a ser mortales para la salud del ser humano, las plantas y los animales marinos. Otro de los contaminantes naturales que existen es el de los animales, por la producción directa de contaminación en el hábitat en donde residen, ya que hay animales como los hipopótamos, los patos, los gansos, etc., que depositan sus excrementos en el agua conteniendo organismos peligrosos. Además, tenemos el contaminante de los animales muertos que portan enfermedades o bacterias como son la salmonela, la rabia, entre otras, que se transmiten cuando entran en contacto con el agua. El proceso de descomposición de los animales genera un aumento en los niveles de nitrógeno y fósforo que si esos están en el agua pueden ser nocivos para la salud humana y se da el crecimiento de plantas tóxicas. Fuentes principales de contaminación antropogénicas. La contaminación humana o antropogénica tiene su origen en las actividades que el ser humano desarrolla diariamente, como son las industriales, minerías, agropecuarias, artesanales y domésticas. Las fuentes antropogénicas de contaminación las podemos clasificar de la siguiente manera: fuentes fijas, fuentes móviles, fuentes de área y fuentes naturales. En contaminantes atmosféricos están los primarios y secundarios. Los primarios son los que se emiten directamente a la atmósfera, como el dióxido de azufre, el CO2, que daña directamente la vegetación y es irritante para los pulmones. Y los secundarios son aquellos que se forman mediante procesos químicos atmosféricos que actúan sobre los contaminantes primarios o sobre especies no contaminantes en la atmósfera. Programa de monitoreo. En Monterrey existe un programa llamado la Red de Monitoreo Atmosférico para el Área Metropolitana de Monterrey. Esta inicia con sus operaciones en el año de 1970, que contaba con una red manual de 12 equipos de alto volumen para PST. El gobierno del estado obtiene los componentes necesarios de una red automática de monitoreo atmosférico, principalmente para 5 estaciones, ubicadas en el Obispado, San Bernabé, San Nicolás, Santa Catarina y La Pastora. Se realizó un reportaje fotográfico acerca de las consecuencias que la contingencia ambiental ha provocado en las estructuras y en la flora de nuestro estado. En cuestiones de salud, este problema ha provocado condiciones cardiovasculares, así como afectaciones en las vías respiratorias y, en casos muy graves, cáncer. Finalmente, se buscó qué medidas ha tomado el gobierno de Nuevo León para prevenir y evitar que este problema siga creciendo. Reporte fotográfico de los daños a las estructuras y plantas por causa de la contaminación atmosférica. El área metropolitana, debido a las altas concentraciones de contaminación, ha sufrido diversas modificaciones en su flora, ya que se da un fenómeno conocido como la lluvia ácida, que a consecuencia de las actividades industriales y del transporte contamina la atmósfera. También afecta al suelo, que se contamina con sustancias ácidas que dificultan o impiden el crecimiento de nuevas especies vegetales. Daños a la salud. La contingencia ambiental a lo largo de los años ha afectado a los seres vivos, contaminando el espacio que tienen para vivir. Esto lleva a múltiples enfermedades cardiovasculares, respiratorias, entre otras, que ponen en riesgo la vida de la comunidad neolonesa. Monterrey es la ciudad con más partículas de polvo que se encuentran flotando en el ambiente. El ProAire de Nuevo León tiene el objetivo primordial de instrumentar acciones para reducir los niveles de contaminación del aire, que implican riesgos en la salud de la población, en particular para proteger a la población más susceptible, como lo son los niños, las mujeres embarazadas
y los adultos mayores y, en consecuencia, protegiendo también a la población en general. Para reducir los riesgos de enfermedades y mortalidad relacionadas con la contaminación del aire, se requiere que las concentraciones de los contaminantes normados disminuyan a niveles aceptables, que impliquen un mínimo o nulo riesgo para la salud de la población. A continuación hablaremos sobre los contaminantes atmosféricos y sus efectos en la salud. El dióxido de azufre, el SO2, es la principal fuente antropogénica en la quema de combustibles fósiles, que contiene azufre empleados para la generación de electricidad y los vehículos de motor a diésel. Los principales efectos sobre la salud del SO2 es la afectación a las funciones pulmonares, además de causar irritación ocular. Otro efecto importante es la inflamación del sistema respiratorio, que provoca tos, secreción mucosa, agravamiento del asma y bronquitis crónica. El dióxido de nitrógeno, NO2, son las principales fuentes de emisiones antropogénicas de NO2. Son los procesos de combustión, calefacción, generación de electricidad y motores de vehículos. Los sistemas de bronquitis han sido estudiados epidemiológicamente en niños asmáticos, encontrándose que existe un aumento en la exposición prolongada a este contaminante. Otro importante efecto es la disminución de la función pulmonar. El monóxido de carbono, CO, este contaminante presenta afinidad en la hemoglobina y desplaza el oxígeno en la sangre, pudiendo ocasionar daños cardiovasculares y efectos neuroconductales. Este contaminante es peligroso. 76 en altitudes más elevadas, donde la presión del oxígeno es más baja y en donde la gente carece de un suministro adecuado de este gas. Programas del gobierno para reducir y prevenir la contaminación atmosférica. Para el Estado, uno de sus principales objetivos es cuidar de la vida de la población neoleonesa. Para que esto se lleve a cabo, es necesario implementar acciones que contribuyan al mejoramiento ambiental. Creando programas, dichos programas se deben de elaborar con el fin de desarrollar estrategias de control, prevención y mitigación de contaminación atmosférica. A continuación, mencionaré algunas de las medidas más importantes. Reducción de emisiones a la atmósfera en vehículos automotores que circulen en el Estado. Prevención y control de emisiones a la atmósfera provenientes del sector petróleo y petroquímica. Fortalecer el sistema de movilidad sustentable en el área metropolitana y su región periférica. Regular vehículos a diésel de transporte de carga y público de pasajeros. Durante este apartado hablaremos sobre las acciones de mejora en la sociedad para ayudar a contribuir en la contaminación atmosférica. Asimismo hablaremos sobre los principios básicos de la naturaleza respecto a este tema. Un conflicto terrible para el medio ambiente es la contaminación atmosférica. Debido a esto, se tiene que tomar acciones para erradicarla. Es importante la contribución de la sociedad, ya que en conjunto se busca evitar o reducir este tipo de contaminación a través de pequeñas acciones, tales como las siguientes ya enlistadas. El transporte público, ya que es fundamental en la prevención de gases con sustancias tóxicas por el uso diario de automóviles. Asimismo, se comprende que es factible fomentar el uso de bicicletas o llegar a los destinos caminando. El reciclaje, ya que al reutilizar los residuos provoca que se evite la creación de otros, creando así menos fabricación, la cual crea gran cantidad de sustancias tóxicas. La protección de zonas verdes, así como fomentar a la población el plantar árboles para contribuir en la reforestación. Por otro lado, usar moderadamente el aire acondicionado o calefacción, ya que derrochan una cantidad inimaginable de energía. Controlar el consumo del agua, logrando el gasto energético sea disminuido al economizar el agua. Dejando de utilizar el plástico o productos desechables por el motivo en el que se tardan muchos años más en deteriorarse sería muy factible. Usar plantas en el interior de la casa, ya que por ser un lugar cerrado, el oxígeno logra mantenerse en el interior. Por otro lado, la Profepa también recomienda realizar las acciones de coordinación para fortalecer y dar seguimiento a los programas de reforestación urbana, manejo de áreas verdes y naturación, a efecto de mejorar el ambiente urbano y la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey. La contaminación atmosférica de Monterrey se relaciona a los principios básicos de la naturaleza. El primer principio
habla sobre la Tierra, que es un ecosistema o sistema viviente caracterizado por ser finito en homeostasis y sustentable. Monterrey es una ciudad que tiene una población inmensa, una extensa cantidad de zonas verdes, una gran cantidad de flora, lo que provoca dar un refugio estable a miles de especies de animales que habitan ahí. De esta manera se considera que la ciudad de Monterrey cuenta con una extensa cantidad de seres vivos, lo cual es considerado llamar sistema viviente en el cual se crea un equilibrio mediante distintas comunidades naturales y su medio, creando de esta manera un soporte en la temperatura de todo el planeta y su composición atmosférica. El segundo principio nos habla de que la Tierra es un sistema viviente constituido por dos subsistemas, subsistema físico o ecosfera y su subsistema biológico. Se ve afectado por el subsistema físico debido al aire y los contaminantes que se liberan día tras día en la ciudad. Un ejemplo sería que Monterrey es de las ciudades más transitadas del país y por ello los gases que liberan los automóviles dañan mucho a este subsistema. Asimismo, se considera que es una ciudad industrial, por lo cual el humo de cada una de estas industrias son de alto daño para la población. El tercer principio nos habla de que la Tierra es un sistema abierto con respecto al flujo de energía. La energía solar se ha ido transformando para el uso diario, como es el caso de los paneles solares, utilizado en algunas casas, empresas o industrias. Asimismo, el gobierno de Monterrey ha estado implementando el uso de paneles en la luminaria pública, en la mayoría de los municipios. De esta manera se ahorra la energía y se evita el proceso de creación de esta misma. El cuarto principio trata de que la Tierra es un sistema cerrado con respecto al flujo de energía. En Monterrey existe una gran cantidad de montañas, lo cual provoca que el ciclo del agua varíe un poco. Este consta de pasos, ya sea la evaporación de los ríos y lagos, creando luego la condensación. Por otra parte, se puede dar a través de la transpiración de los seres vivos, o la sublimación de las partes altas de las montañas. Después, el agua contenida en la atmósfera vuelve a la Tierra mediante la precipitación. Así como este ciclo cerrado, existe el del oxígeno, azufre, alimentación, etc. El quinto principio trata de que la función de los seres vivos, que al interactuar con su entorno físico, mantienen la estabilidad del planeta y las condiciones para la vida. En Monterrey se han creado casas, edificios, empresas dentro de ciertos ecosistemas, lo cual ha creado que día con día mantengamos una relación sólida con la naturaleza. Por ejemplo, es notable cuando se observan en los cerros, las casas han llegado a una altura impresionante de estos. Por esto se mantiene una relación estable con animales y flora. El sexto principio nos habla de que los ecosistemas con una productividad y sustentabilidad finita brindan bienes y servicios al ser humano. Es factible comprender que cada uno de los recursos naturales que nos son brindados en algún momento puede llegar a su escasez. En Monterrey se ha disminuido el flujo de agua para las casas durante las noches en ciertas zonas, ya que busca disminuir el consumo. Por otro lado, se ha notado una amplia escasez de aire puro en la ciudad por la amplia contaminación atmosférica. El séptimo principio trata de que el factor limitante y la capacidad de carga son determinantes en la dinámica poblacional de las especies. Mediante este principio se trata de ver cómo ha contribuido la sociedad o la forma en que participan sus habitantes para la mejora de la contaminación atmosférica, ya que buscan la reforestación de áreas verdes, inculcar a la cultura el conocimiento de todos los habitantes, así como programas de acción de parte del gobierno para beneficiar la sustentabilidad. El octavo principio son los diferentes ecosistemas del mundo son definidos, determinados y caracterizados por factores bióticos y abióticos. En Monterrey existen distintos ecosistemas los cuales son definidos por distintos aspectos, ya sea por humedad, suelo, clima, etc. Por otra parte, se ven afectados por la contaminación atmosférica. Por ejemplo, ha sido notable la forma en que cambia la temperatura continuamente, provocando un desequilibrio y creando así consecuencias dañinas en los factores bióticos del Monterrey.